Esto es una novedad, es un planteamiento muy ambicioso y que requería un entorno especial, ¿no? Entonces, la idea que se ha desarrollado en un ciclo de conferencias que organiza nuestro mundo, quiera hacer un planteamiento monográfico para un curso. En principio está programado ya un primer trimestre de este curso, con lo cual lo que se pretende es que haya una cierta homogeneidad de todas las conferencias que se van a dictar en este periodo, con un enfoque monográfico. La idea está en dedicarlo a un tema tan ambicioso, tan interesante, yo creo, y del cual pues todos hemos tenido alguna vez la tentación de picar o picotear, que es la guerra civil. Y como muy bien dice la presentación, dice una visión filatélica de la guerra civil. No se trata de hablar de la guerra civil solamente históricamente, ni se trata tampoco de hacer tratamiento de sellos de la guerra civil, no, sino de lo que es el binomio guerra civil y filatélica. Y nada más, en este sentido, creo que veis que puedo hacer la presentación del proyecto sobre el mundo y adelante del mundo. Muy bien, muchas gracias, Manuel, muy amable. Bueno, también tendríamos que agradecer a la Casa de la Moneda, que nos ha dejado el local, y también al ECO, que nos ha invitado al café, que lo ha subvencionado ellos, al ECO Filatélico. Y por lo demás, bueno, voy a pasar a poner una transparencia donde vamos a ver cuáles van a ser las conferencias, por así por encima, de este primer trimestre, digamos, o cuatrimestre más bien, que va desde septiembre a diciembre, ¿no? Como veis, pues tenemos conferencias sobre sellos concretos o sobre emisiones concretas, por ejemplo, como la de Felipe Tellez o como la de Enrique Viruega, con las emisiones de Isabel la Católica. Tenemos también conferencias sobre prisiones y campos de concentración, como la de nuestro amigo Tanis, que está por aquí. Tenemos también el correo de campaña con Julio Peñas. Eduardo Consejo y Fernando Aranaz nos hablarán sobre temas sobre correo aéreo. Alejandro Gracia, que le tenemos aquí, sobre censuras militares, aunque creo que en este primer trimestre nos va a hablar solo de las censuras nacionales, pues porque como es un tema tan amplio, pues quizá tengamos la suerte de ver una siguiente conferencia de censuras republicanas si abordamos también el segundo trimestre y el tercero con esta temática, que desde luego da, para que no llegue bien atrás, tengo que gritar. ¿Sí? Llevo la boca. Bien. Para a ver si se nos da el número de conferenciantes suficiente y de temas para abordar tanto el segundo trimestre como el tercero, temas sobre la guerra civil. No sé si bueno, pues luego tenemos también a José Manuel Rodríguez, que nos dará una conferencia también sobre singularidades del correo durante la contienda, que estoy seguro que como siempre sacará unas cartas maravillosas que nos encantarán. Y no sé si me quedo, me queda Juan Enrique Paje de la Vega, que le tenemos aquí, que nos hablará sobre las brigadas internacionales, ¿no? Entonces, yo creo que hemos visto todo. Están con nosotros. A ver, no nos permite, sí, yo me debería, y esto es terrible, cuando un espontáneo se salta a la plaza, porque no se sabe lo que pasa. Ya sabes que van todos a por él y se lo llevan. Claro, espero que sí, pero es que se me ocurre que sí. Todos los conferenciantes pudieran hacer una pequeña reseña un poco desarrollada, si no un artículo, un semi-artículo, sería muy bueno por algo editarlo. Si su firma lo podría editar. Siempre se hace que se publica en el ECO. Que siempre se hace que las publicamos en el ECO. Sí. No, pero ya, pero una cosa un poco más desarrollada que una reseña de la... Pues anímate, José Manuel, contamos contigo. Perdón, ¿está todo ya completo? Ahora mismo te ofrecemos a mí me encantaría tratar el tema de lo que es la sanidad durante la guerra civil. La sanidad de nos quedan como seguramente podamos todavía programar unas 25 conferencias más en el año 2020. Pero lo digo por el tema. Estáis todos invitados. En enero cae Sin tareas. Bien, perfecto, pero que cuentes conmigo. Muchas gracias, Teresa.
Estoy seguro que voy a contar con muchos de vosotros. Muy bien, pues nada, pues presentar a los que van a componer la mesa redonda. Con nosotros están, pues por todos conocidos, José Manuel Rodríguez Gutiérrez, que es el presidente de la Sociedad Filatélica de Madrid, como sabéis, y además miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Es experto en historia postal, especializado en enteros postales, y ha recibido numerosos galardones como coleccionista, articulista y es conferenciante habitual. Voy a decir solo dos líneas, un barniz pequeñísimo de cada uno de ellos que se merecen muchísimo más, pero que si no nos estaríamos aquí toda la mañana hablando de sus currículos. Está con nosotros también Germán Baswich Gómez, miembro también de la Real Academia Hispánica de Filatelia y Historia Postal, experto del periodo tratado y experto sobre la filatelia de la División Azul, donde todos nosotros lo habremos oído alguna vez en alguna conferencia. Ha recibido muchos premios, publicado libros, escrito numerosos artículos e igualmente dictado multitud de conferencias. Julio Peña Sartero, miembro de la Real Academia Hispánica de Filatelia y Historia Postal también, experto en temas militares, especialmente sobre el carlismo y sobre la historia postal. Ha escrito varios libros y dictado numerosas conferencias. Alejandro Gracia Cenamón es coleccionista desde niño, es miembro destacado de la Sociedad Filatélica de Madrid, experto en República Española, fechadores clásicos e historia postal de España, además de otros muchos coleccionismos del mundo como son Marruecos, Levante, entre otros. Ha dictado numerosas conferencias en Sofima y moderado muchas tertulias. Y por último, Juan Enrique Paje de la Vega, miembro también destacado de la Sociedad Filatélica de Madrid, coleccionista de muchos temas de conflictos bélicos internacionales, es además un experto en intervención extranjera en guerra civil española, italianos y brigadistas, estafetas de campaña, especialmente de los Estados Unidos en España. Bien, pues una palabrita nada más. En vísperas de la guerra civil, el estado del coleccionismo filatélico estaba estancado o en retroceso. Durante la guerra civil, el número de coleccionistas y comerciantes filatélicos se incrementó notablemente. Los motivos que propiciaron este hecho fueron nuevas emisiones de sellos conmemorativos de las administraciones, tanto republicana como nacional, la enorme emisión de sellos locales y viñetas políticas de ambas zonas y los patrióticos en la zona nacional, la utilización de sellos fiscales y disertados ante la ausencia de sellos postales en algunas zonas, multitud de marcas postales, franquicias y censuras. También ayudaron a la explosión del coleccionismo otras características, como la organización del correo en los dos bandos y el correo de campaña. Por otra parte, la historia de las familias separadas por la guerra en uno y otro bando puede verse a través de las cartas, que de una manera u otra consiguieron estar en contacto, bien a través de la Cruz Roja o de otros intermediarios. Igualmente, son muy significativas las cartas enviadas desde y hacia las prisiones. Entonces, para romper un poco el hielo, voy a empezar lanzando alguna pregunta a la mesa redonda y, por supuesto, todos los demás, en cuanto lance la primera pregunta, pues podéis ir contestando y si alguien quiere también preguntar algo, pues yo creo que están todos invitados a ayudar, ¿nos parece? Bien, pues adelante. Pues entonces, a José Manuel Rodríguez le pregunto una pregunta muy sencilla que dará lugar, pero dará pie seguramente que a mucha controversia. ¿Cómo afectó la organización del correo el estallido de la guerra? Pues desde dos puntos de vista, en mi opinión. El primero de lo que hizo fue generar una situación social muy atípica, con lo cual quiero decir que la comunicación estuvo afectada por ello. Me refiero las ferrocarriles, las carreteras, etcétera, especialmente el ferrocarril, se vio muy afectado en momentos en que se destruyeron determinadas vías, se dificultó la comunicación, etcétera. Todo lo que estamos aquí, que hemos visto esto, pues quizá hemos tenido que entender en algún momento, pues una carta que tenía que ir de aquí a aquí, que estaban cerquita, y tiene un matasello de tránsito aquí. Porque tuvo que hacer todo eso porque aquí había una franja ocupada por el enemigo, por ejemplo. Otra cosa que también es sorprendente, a mí me resulta sorprendente y admirable, es que los correos siguieron funcionando. Y estaban cayendo bombas y las oficinas de correos se abrían y se cerraban. Y las cartas más o menos circulaban. Esta es otra circunstancia que a mí me maravilla, ¿no? Y luego segundo, pues también, y por último, por las consecuencias tristes, que también en el aspecto
de la correspondencia fueron lo que era la realidad de la guerra, y era la miseria. Es decir, muchísima gente estaba sujeta a situaciones de hambruna, y para ellos mandar una carta pues era un lujo que no se podía permitir. O sea, esto es un poco la razón del sistema. Lo que yo creo. ¿Te puedo añadir una cosa? Hombre, también un aspecto muy interesante era la comunicación entre las dos zonas, porque las familias se partieron, y la gente quería escribir de un lado al otro, y las peripecias que había que hacer, que era mandarlas al extranjero a Francia, o bien por acá, tú mandabas una carta, un republicano mandaba una carta a Francia, no llegaba a su destino por cualquier motivo, y los franceses no sabían si devolverla a la zona nacional o a la republicana, con la cual pasaban a Burgos, entonces o a Salamanca, censuraban los nacionales, la carta daba las vueltas que tenían que dar, y algunas aguantaron hasta el final de la guerra. O sea, creo que el tema es la comunicación entre las dos zonas, es una cosa también que abusó mucho el ingenio para poder solucionarlo, ¿no? Y es un tema que es muy interesante también de coleccionar, ¿no? O sea, Bueno, y la censura, ¿no? Que es un Bueno, fenómeno específico y eso ya vamos al señor de la censura. ¿Cómo funciona Pero me la refiero que censura? el tema de las dos zonas él toma también, pero desde el primer día, o sea, yo precisamente que bueno, tengo una colección que me puse a estudiarlo, ¿no? Y el primer día unas pasaban, otras pasaron, unas no pasaron, y bueno, y tuve una carta que llegó a su destino 3 años y medio después, o sea, la pararon, ¿no? Y la devolvieron con franqueo ya nacional, o sea, porque entonces no, utilizaron el franqueo republicano y le metieron otra vez franqueo. eso que acaba de decir me parece tremendamente revelador y acentúa lo que yo quería Por decir. ejemplo, sí. Cómo funcionaba, al final acaba funcionando el correo, aunque tardaron 3 años. O sea, que, Sí, lo tenía organizado. no, o sea, que No se llegaban las cartas. que no se Ya perdían. cambiara Y el la frente, gente, ya las mandaremos. los funcionarios de correos tenían un sentido de profesionalidad tan arraigado que permitía eso, que parece paradójico. Ya lo destacaba Tebusen, ¿no? En el Capancalá, tú por la dirección que sea, que yo te llevo la carta, me corresponde. Este que es un tema muy interesante porque la realidad, la triste realidad, es que en la guerra civil no llegan los dos bandos jamás a un acuerdo de intercambio de correspondencia. En casi ninguna guerra civil ocurre. Entonces, realmente una carta directa en Sevilla nacional a Barcelona republicana yo creo que no existe, o sea, yo no la he visto. Es por medio de intermediarios. Pues perdona, y aquí hablar sí que se da en contiendas internacionales. en intermediarios, pero porque toda España está en un bando. Claro, ese es el tema. Entonces, pero bueno, también mandas una carta de España en la Primera Guerra Mundial a un país en contienda y vuelta para acá, es decir. Pero lo que quería recalcar, aparte de lo que he dicho que es muy interesante, es la labor de la Cruz Roja. Es decir, el auténtico impacto directo cuando una familia quiere saber del hijo o del padre en combate y no hay tutía, entonces las familias se dirigían a la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional en la guerra civil está en los dos bandos. Entonces se estableció un sistema en que una persona mandaba un determinado formato a la Cruz Roja de su bando. Y entonces esa Cruz Roja del bando se lo enviaba a la Cruz Roja del otro. Y mandaba una carta con un formato estándar al combatiente, si lo encontraba, que también no era una verbena. Y entonces el combatiente contestaba a su Cruz Roja, y de vuelta a la otra Cruz Roja y de vuelta a casa. Ahí, por desgracia casi todos esos sobres están vacíos, pero yo digo la verdad de que un día enchufé una que estaba completa. Y entonces me di cuenta de este tránsito. Desde que esa madre preguntó, era una madre republicana, preguntaba por un hijo, por su hijo, el servicio militar le pilló en bando nacional. Bueno, pues en 4 meses le llegó la comunicación de que el hijo seguía combatiendo en el bando nacional y que estaba bien de salud. Eso es lo más directo que yo he encontrado. Y luego lo otro son lo que decía Germán, cónsules que hacían la tarea a Portugal, a Naxos Enea, o sea, ya muy... Lo más directo, y esa labor de la Cruz Roja, creo que está sin estudiar, de luego no está publicado, aún todavía en la filatelia española, cómo la Cruz Roja hizo este Además, servicio. eso ocurría en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Pero además eso, una suerte que la Nathan, que son conoceréis todos, ¿no? Tuve la suerte de cazar el archivo de la calle Lauria Sí. del Socorro Rojo Internacional en Barcelona. Por eso hay tantísimas. Fueron maletas. Por eso hay tantísimas. Yo conozco amigos a los que les vendió, ¿no? Y ahí aparecieron marcas de regimientos. Todas. Estas las tenían todas. El archivo más importante, yo creo, del bando republicano es este. La pena es que está sin contenido. Estaban vacías. Casi todas están vacías. ¿Por qué? Porque lo que había circulado
se enviaba, generalmente era la madre, ya sea madre o esposa. Entonces, claro, el contenido está vacío porque cuando lo recibe la Cruz Roja, la ficha del otro bando, la mete en otro sobre suyo y la eleva. Entonces, en ese archivo no salió ninguna con contenido. Esta que tengo con contenido salió de la casa de la señora que recibe. Entonces, Es que, hablando de lo que está diciendo, también una faceta muy interesante de todo esto que estamos hablando es la utilización de las tarjetas postales, que era muy obligatorio y además lo recomendaban la censura para facilidad. O sea, porque censuraban, no había que abrir, no había que cerrar, ¿no? Y de paso, pues, te enteras de esa información que dices que falta, desgraciadamente, porque las tarjetas están vacías, que analizan las tarjetas, no, consigues de todo. Que la división azul son muy raras, en los campos de prisioneros casi todos son tarjetas postales, y además yo creo que mayor regodeo, y eso aquí un especialista, es así en utilizar los enteros postales de Franco, o sea, para que se enterara. E ilustrados con fotos de Franco. Ilustrados, y todas eran tarjetas esas, para que aprendiera. Otra cosita también de este periodo convulso es que, bueno, yo creo que más o menos la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos, pero que es algo a destacar, que en el bando sublevado, como no tenían otra cosa, utilizaban los sellos de la República, porque es lo que había. Y esto estuvo absolutamente legalizado por parte de los sublevados hasta que empezaron a producir sus propios organismos de franqueo. Y como bien se ha dicho, cuando no había sellos echaban mano de lo que podían y había normativa que autorizaba el uso de las pólizas, de los efectos de comercio, de los cheques, de impuesto de lujo, es decir, todo. Sí. Y el no hay sellos, sino por y el no hay sellos y recogido el dinero que se supone que luego el ayuntamiento lo enviaría a Hacienda. Tú vas a poner una carta y dices, no hay sellos. Tengo una teoría de Pones eso. aquí una por 50. ¿Qué sería el 31 de julio del 37, el último día que dejaron circular los sellos republicanos? No lo tengo aquí apuntado, lo he dicho con la fecha, la conferencia, la traigo yo apuntada. ¿La tienes? Pues es el oficial 1 de agosto del 37. Sí. Entonces, hasta el, no, del 37, un año. Sí, sí, hasta el 31 de julio del 37. Claro, 37, el 1 de agosto, pero es verdad, no se debía. pero las ves en el 38 también, ¿eh? Es decir, sí, realmente hubo mano ancha y... Pero vamos, la de Burgos... Pero oficial permitieron el uso de sellos republicanos, habilitados o no, pues ahí que le pusieron los de Viva Franco, Viva Keipo, toda la verbena, la paloma sobre sellos republicanos, pero un sello republicano tal cual se vendía en un estanco, oficialmente se pudo usar hasta el 1 de agosto del 37. Pero digo que en los pueblos pequeños siempre se permitió, toda la guerra se les permitió. Recomendable. No, hombre, le Pero añadían... tampoco hay tanta leyenda, creemos que hay mucha No. más leyenda. Se conocían de miedo. Es decir, el tío que tenía que intentar mantener un negocio. Claro, estamos hablando de las familias, pero ahora poneros en el 36 quién es el guapo que sigue manteniendo, cómo mantienes un negocio. Que se hacía por correo en la época. Es absolutamente conocido y franquea con lo que tiene. Y el cartero no le va a ver susceptible de ser republicano por el hecho de que lleve sellitos. Pero se lo tomaban bastante en serio. Y aquí tienes Sí, un hombre, señor que si pueden que evitarlo, también es lo evitan. especialista, y franqueos reclamados los hay así. O sea, que llegaban y decían, reputaban, ¡pa! Sí, Sí, Ponías a partir de sellos sí, y cierto ponías momento, sellos sí. nacionales al lado o la carta Pero, no pero censuradas. que hay mucha leyenda de que te iban a fusilar por un sello y lo dudo enormemente. La profesionalidad Vamos, de los empleados de correos, que en el bando nacional, sin tener la dirección propiamente dicha de correos, enseguida se pusieron a funcionar. Bueno, es que eran los mismos. Eran Eran los mismos. profesionales. Eran los mismos. Profesionalidad es lo que Eran los Pero de mismos. todas maneras, es mucho más frecuente el no hay sellos y firmado por el alcalde en la zona republicana que en la nacional. Sí. O sea, en la nacional usaban los republicanos, los sellos republicanos nacionales los sobrecargados. Pero del otro lado es que no había, o sea, porque eso también te lo puedo comentar en el aspecto de Asturias. En Asturias hizo el franqueo equivalente porque no había sellos, o sea, Sí. pero seguro que no había sellos, ¿eh? O sea, no es que fuera un paripé que montara, o sea... Independientemente de que también, como tú has dicho desde el principio, hubo, curiosamente, mucho énfasis filatélico en muchísimas cosas. No hay más que recordar el famoso sello de Granada, que es una viñeta que tiene su historia, historia personal, que lo hizo, de su tío y de no sé qué. Sí, sí. O sea que- Bueno, el sello de Granada, para los que no lo conocen, los que no soy filatélicos, Sí, las es Oscar, cuando ya estaba Granada liberada, según pues argumentando que no había sellos, lo cual no es cierto,
pues hicieron un sello propio que le dieron en prensa, le dieron una propaganda porque iba a ser de gran valor filatélico. Y lo vendían en los estancos, y de hecho circuló realmente, y no solamente en Granada, sino en todos los pueblos de alrededor. Normalmente pero que no era, sí. y no era necesario, esa emisión no fue necesaria, fue una emisión Abundando en esto, filatélica. quería yo preguntarle a Germán Baldwin, ¿cuáles han sido, en tu opinión, los motivos de la proliferación de emisiones durante la Guerra Civil y cómo ha ayudado esto al coleccionismo? No, yo creo que sí, no estoy de acuerdo. Que le ha dado material, sí. Bueno, es que hubo material para todos. O sea, entonces, con una teoría que es esa de que a río revuelto ganancia de pescadores, yo creo que muchos coleccionistas, incluso comerciantes, Gálvez frustrados, quiere decir Gálvez frustrados, es que no podían hacer lo que les salía la gana, imprimiendo el que salía a la calle, entonces se habilitaron, bueno, por lo que fuera, o sea, las emisiones patrióticas. Las emisiones patrióticas fomentaron un montón el coleccionismo, pero un montón, o sea, porque en mi época de principiante era una de las cosas que más buscadas eran los patrióticos. Entonces, con motivo de ese a río revuelto ganancia de pescadores, pues, por si no lo sabéis algunos, ¿no? Patrióticos salieron en todas partes, pero casualmente en todas partes había un padrino, o sea, y el padrino estaba dividido entre coleccionistas y comerciantes, o sea, como siempre le cargan el mochuelo a los comerciantes, pues no. Entonces los coleccionistas se pusieron las botas, o sea, y me refiero que se pusieron las botas porque muchas veces que hubo muchas emisiones que estaban respaldadas por un decreto, autoridades, ¿no? Que era también fácil tener un coronel amigo, ir ahí al coronel, al jefe federal y que te firmara. Pero entonces resulta que tú, pues hicieron... Caso de Granada. Bueno, caso de Granada, por supuesto, ¿no? Que en efecto, yo tengo cartas circuladas con un sello de Granada, como sello de Granada al resto de la parte nacional, y circulada, y otras muchas a compañeros del Jovellanos, porque el Jovellanos era el franqueo de verdad, ¿no? Entonces, de los dos, ¿no? Bueno, pues que volviendo a esto, si recorremos la geografía nacional, bueno, sin llegar a la geografía nacional previamente, pues se hicieron sobrecargas invertidas, sobrecargas dobles, sobrecargas de colores, sobrecargas rectoverso. Y todo siempre había una mano filatélica detrás, ¿no? Que asesoraba al de la imprenta para que de paso pues hicieran unas cuantas medidas, a capicúas también, a todo lo que se le ocurrió a mano, ¿no? Parejas con y sin sobrecarga, no, todo lo habido y por haber. Vamos, yo creo que alguno dejó a Gálvez como aprendiz, o sea, ¿no? Entonces, detrás de todo esto, pues hubo algunas emisiones, como lo decías tú, Juan Marra en Málaga, pues en Málaga y en Antequera, pues sí, sobre todo en Málaga, pero lo de Málaga se usó muchísimo, cartas con patrióticos de Málaga, había miles, o sea que la gente, es que eso circuló, o sea, no es que fuera un invento, ¿no? En Sevilla, pero en Sevilla no, en Sevilla estaba Antonio Moreno, que hizo Sevilla, Huevar y Jerez de la Frontera. Entonces luego tenías en el norte, pues en la colina estaba don Carlos Lence. Perdón, para que no esté muy... Como observáis, todo tiene nombre y apellido, ¿eh? O sea que aquí, anónimamente, no, nada. No, San Sebastián, don Ramón Ruiz de Alcaute, que era una eminencia, ¿no? En Madrid, pues a la última instancia el padre de Gálvez, fue el Gálvez padre, que las hizo, y Álvarez Miajas, que se fue también, bueno, y luego está don Renato Critiquián, que se fabricó Burgos, Bilbao y Durango. Bueno, el padre Sancho es que todavía no ha llegado. Es que el padre Sancho, lo único que no sobrecargó en plan patriótico, que ves que no encontró una mano, es el número 1. El número Isabel II, lamentablemente, no encontró ninguno para ponerle la arriba a España. Porque lo demás es que yo no sé cuántas sobrecargas, o sea, todo lo que se encontró a mano lo sobrecargó, ¿no? Porque también, es más, se pasaron de la raya algunos, porque realmente el motivo de las sobrecargas patrióticas era habilitar sellos republicanos en la zona nacional, por eso que eran republicanos. Pero claro, lo que no es admisible es que los sellos del Estado español también les pusieran arriba Franco y viva España. O sea, los de Isabel, Isabel y los de, ¿cómo se llama? La Junta de Defensa. Eso ya, bueno, o el año compostelano, el año santo compostelano, también estamos hablando lo nacionalizaron. ¿De qué? Ya el 38 y el 39, o sea, pero bueno, y después de la guerra todavía, bueno, todavía Madrid fue el 31 de mayo y no sé por qué, la última del todo, que solamente se conocen ya en abril, es la Carolina. Que esa también hay un decreto firmado por un montón de gente, ¿no? Pero vamos, volviendo ya a la pregunta tuya, ya con ese prólogo, ¿no? De que estaban repartidos. Bueno, en Vitoria, el doctor Parra, ¡buah! Ese hizo lo que no está escrito. Vamos, si era un óptico, tenía un doctor, un médico que tenía una óptica. Bueno, pues entonces, claro, dado toda esa inmensidad de material, pues fomentó que aquí no le había caído algo de eso, joder, ¿no? Y entonces pues la gente compraba uno, compraba otro, se intercambiaron muchísimo, porque todos estos próceres también luego
fabricaba una misión, se la cambiaba al otro. Joder, el padre Gallarta me parece que fue el de Segovia. Joder, Sí, Segovia sí, también, sí, sí. bueno, todas tienen padrino, o sea, ahí ninguna salió espontáneamente a la calle. Esto ya viene de antiguo, cuando se surgió la República, las votaciones, los sellos que estaban con la efigie del Alfonso XIII, viva la República, no sé qué, unos y muchos son inventos, muchos son, y todos tienen padrino, es decir, eso no es espontáneo. Yo tengo carta del 17 Sí, sí. de abril del 31 con ya la marca República. Sí, sí, pero Sí, que el no gorro es, frigio al esto no revés, es nada y- espontáneo, claro, es decir, no es que los ciudadanos enardecidos ante la presencia de un nuevo régimen, sea el que sea, quieren expresar sus... No. Esto es un señor que quiere ganar dinero y que sabe que el sello con la sobrecarguita de Viva la República o Viva Franco o Viva Queipo vale un 20% más que sin ella, y entonces pues ya está. Y Así del de extranjero, fácil. y del Y extranjero del tuvieron- extranjero también, del claro. extranjero tuvieron muchísima aceptación, y sigue teniendo. Intentaron que se los pusiesen en el IBER. El IBER Telier es un catálogo que se utiliza a nivel mundial porque vienen todos los sellos del mundo y en Europa se utiliza mucho. Y el IBER lo que pasa es que les pidió, como hacía siempre, una serie de números, ¿no? Aparte de documentos, piezas. ¿Para qué? Para dinero. Es decir, en vez de decir, dame 50.000 euros, pues dame 50.000 series. Y te lo meto en catálogo. Y como no tenían tantas, porque esto era también un poquito... Depende de las existencias que tuvieran para sobrecargar también. Pues nunca consiguieron que se lo metiese el IBER, que hubiese sido la bomba, porque ya el IBER les habría dado pues una perspectiva mundial tremenda, entonces no están recogidas. Pero bueno, algunos sí, ¿no? En general, Sí, pero hay de Y todo. en el Mitchell también. O sea, Sí, hay- todas las falsificaciones. bueno, Yo tengo luego, cámara, hombre, luego ya viene toda la picaresca. O sea, eso ya es picaresca, pero luego ya viene el discípulo que le hace al maestro, le deja en ridículo, ¿no? Luego ya se sobrecargan, se inventan sobrecargas 40 años después, pues la del gorro frigio, de la República, con la del aspa y no sé qué, eso es un invento de 8 o 10 años después ya de... 8 días en el año 90 al amigo Luis Alemany se la fabricaba. La que se y pasaba. alguna. Sí. Pero también hay un poco de mito, porque realmente hay muchas emisiones también que se imprimieron en París después de acabada la guerra. Pero hay unas emisiones, por ejemplo, que son las del Triunfo de España, que todo el mundo está diciendo que eran póstumas, y de póstumas no tienen nada. Yo tengo cartas certificadas en fecha, o sea, en el año 37, primero del 37, circuladas con franqueo normal. El Triunfo de España de San Sebastián, de Bilbao y no sé cuántos sitios más. O sea que ahí, es que, bueno, yo os voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Yo llevo los sellos de los 6 años, ¿no? Coleccionando los de los 10 en la Plaza Mayor, y a mí, por un azar del destino, me dio por las sobrecargas. Porque las sobrecargas, en mi época, cuando era joven, era pequeño, todos los sellos sobrecargados eran falsos, todos. Entonces, más que ponerse a estudiar las sobrecargas, era más fácil, que es típico nacional, decir todas falsas y se acabó. La primera emisión que yo estudié, y no tiene que ver con la guerra civil, pero para un ejemplo que luego lo contaré, fue la cuarta de Cruz Roja. La cuarta de Cruz Roja, todas, como eran falsas, pues la serie esa valía 5.000 o 6.000 pesetas sin charnela, porque las había a cientos. Gracias a Dios, mi padre, que era especialista en micro y macrofotografía, pues un oficial del ejército, ¿no? Y tenía un laboratorio en casa, pues yo le pedí a mi padre que me hiciera el favor de ampliármelas a este tamaño, todas las sobrecargas. Me puse a investigar las sobrecargas y descubrí una serie de marcas secretas, que se las pasé luego a los catalanes, porque los catalanes, todo el mundo se lavaba las manos, encima la maquilla del doctor Roche era falsa, con lo cual estaba maquillada. Bueno, pues la serie esa, de valer 5.000 o 6.000 pesetas, a saberse cuáles eran las buenas con certificado, pasó automáticamente a 100.000 pesetas, solamente. Y llegó a valer 200.000 pesetas las buenas. Entonces, quiere decir que a lo mejor merece la pena estudiarse los temas. Bueno, pues así pasó con las sobrecargas patrióticas. Entonces a mí me dio por ellas, empecé a estudiarlas, me especialicé en sobrecargas patrióticas, y yo, la mejor colección del mundo que había, para que os hagáis una idea de cómo estaba el tema, después de la guerra, yo tenía 20 años, o sea, en el año 67 por ahí, el jefe de los tranvías de Barcelona, el señor Guich, tenía la mejor colección de patrióticos que había en el país. Se estuvo paseando por todo Barcelona con los 2 tomos, pero todo, Mardiza, completo, todo. Nadie le ofreció las 50, la oferta mejor que tuvo fueron 50.000 pesetas, ¿no? Entonces se le ocurrió ponerse a enseñar, y entonces enseñar la subastó. Se me salían los ojos de las órbitas, ¿no? Y la conseguí contra el señor Reguant, que ahorita voy a hablar del señor Reguant, que luego se especializó solamente en patrióticos, y me costó 200.000 pesetas. Para que hagáis una idea, un conocido que también conocéis, Antolín, ¿sabéis quién es Antolín?
solamente viendo la colección, que era lo que le facturé el primer día, 2,5 millones de pesetas de patrióticos, solamente, ¿no? Y al señor Reguán, que se había estado con facilidades, todavía compró 1,5 millones de pesetas, o sea que, fijaros a qué nivel estaba. Lamentablemente esa colección me causó un gran problema, que a partir de entonces nunca más se volvió a subastar una colección de patrióticos como lote. O sea, ya volvieron a lotar, entonces ya los despiedaban y empezaron los patrióticos a subir. Con esto creo que respondo también un poco de la perspectiva, aunque sea retrasada tarde, que los patrióticos tenían un gancho terrorífico. Además había 20 tíos pujando. Y durante la guerra, es más, vosotros, si habéis visto, bueno, no habéis visto porque no estáis metidos en el comercio, pero el gran atractivo que tienen las colecciones, ahora las modernas no tienen ninguno, pero cualquier colección un poco antigua, las 10 últimas páginas o las 20 últimas eran patrióticos, locales, benéficos, que ahí estaba y había verdaderas maravillas porque la gente no las tenía catálogos y lo guardaban al final. Y la colección, el principio no valía para nada y lo que valía que era todo el mundo buscaba era la parte de atrás. Con eso creo que a lo mejor he contestado tu respuesta de que la guerra civil sí levantó coleccionismo y muchísimo y un interés enorme. ¿Estás de acuerdo? Más que por los sellos tipo, ¿no? O sea, bueno, ha decaído si queréis, mucho yo ya, el coleccionismo. ¿eh? Ha decaído mucho. No, pero se sigue manteniendo, lo único que se mantiene es eso, o sea, lo demás... Sí, la guerra civil. La guerra civil fuerte, sigue, la guerra hombre, está más barata, o sea que, pero la guerra civil, sí. tú sacas una marca una serie buena, una marca extraña Una y buena verás que sí, carta. que sí. Y luego también, muchas veces, el que parezca que todo el material, con perdón, pierde aceite, no significa que no haya cartas. Es decir, una cosa es una carta que ves que es entre coleccionistas con toda la serie patriótica puesta del derecho y del deber, entonces ya sabes qué tipo de carta es, pero hay un montón de cartas absolutamente genuinas que han cruzado frentes en momentos complicados con un sello patriótico, porque también favorecía el asunto, para que un Jovellanos no fuera el sello de la República, y es una carta fantástica, es decir, que no solo es que dice, bueno, esto es para el coleccionista de carta filatélica preciosa, porque las hay preciosas, joder, porque hacia las estampas, no, es que también las hay fantásticas. Ahora hay mucho empujón por la historia postal real, pero por el hecho de que esté franqueado con uno o dos sellos patrióticos no significa que no sea historia postal real y que puede tener un tránsito maravilloso. Y luego están esas cartas a Suiza, al Restat y al otro, pues que se van con toda la serie, pero que también son interesantísimas. Para mí es otro tipo de coleccionismo. Si me permitís, recordar simplemente una figura que para mí fue emblemática en cuanto a patrióticos, la figura de un socio y directivo de Sofima, que era Manuel Páez Enciso, que además las filmas que se hacían en la Real Casa de la Panadería era habitual que él, una parte, ¿no?, que tenía una colección enorme, ¿no?, de museos patrióticos. Y hacerlo ver, que a mí me ha sorprendido porque me parece la aportación más original que tiene la historia postal de la Guerra Civil el tema de los cuestiones neutrales, ¿no?, el Nacho Enea, en fin, digo porque es historia postal, digamos, pura y además con una historia detrás interesantísima. Yo la parte colecciono, que hacía una colección temática sobre los buzones, con lo cual me interesa el buzón neutral, porque al fin y al cabo es la utilización de ese término para un tipo de función en la historia postal que a mí lo que me gustaría saber es ¿existe algún antecedente? O sea, ¿se inventan los buzones neutrales en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial? ¿O tenemos, o sabéis de antecedentes de otros buzones neutrales? La Legión Cóndor. La Legión Cóndor tiene buzones neutrales. A Berlín, una dirección de Berlín. Antes de la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil. Digo, Campos, ya sabéis, o sea, las colecciones temáticas tienen o sea, que tender a sepia, ¿no? Por lo cual si es anterior todavía mejor. La Primera Guerra Mundial posiblemente haya algo. Eso, suena, la Primera Guerra Mundial. o se crea en la Guerra Civil Española, porque la Guerra Civil Española. Julio. Yo creo que en la Primera Guerra Mundial no debía haber buzones neutrales, estoy seguro, porque ya funcionaba lo que ha mencionado Julio, que es el correo de prisioneros de la Cruz Roja. A no ser que consideremos buzón neutral a Alfonso XIII, Alfonso XIII, a la oficina que funcionaba en el Palacio Real. Pero habría que ver los países divididos, los países que les haya quedado medio país en un lado y medio en otro, la zona de campaña. La primera, como España era pero a mí me cuesta creer que sea España la primera que haya hecho. Alfonso XIII es que puede que sea la primera, antes de la Segunda Guerra Mundial puede que sea la primera y que aparecieran aquí, y a mí me parece una singularidad en mi historia postal interesantísima y que a lo mejor puede ser incluso objeto de alguna conferencia específica de la parte siguiente, Ray, no sé. Vamos, mira, comentábamos Germán y yo que en la Primera Guerra Mundial
una forma, evidentemente, de cruzar fronteras lidiadas con la guerra, en frentes de batalla de por medio. Imaginaos una carta que la mandaba de España a, yo que tenía Dinamarca, que tenía que atravesar Francia, Alemania, no sé qué, o sea que era, y se estableció, era una especie de marca de franquicia, de censura indirecta, con una leyenda que la justificaba, que era novedades de familia, nouvelles de familia, que había que ponerlo en francés. Y eso permitía, por ejemplo, a Antero, que eso tan a la vista, como decía Germán, que para efectos de la censura era muy práctico, con esa marca, con esa indicación manuscrita, en cuanto llegaba a Francia le ponían una especie de asterisco a la y ya circulaba con naturalidad. O sea, era hacer una circulación franca entre... En el fondo, la Primera Guerra Mundial probablemente era más civilizada. Sí, claro. Y después se Era fue... más noble. Sí, fue descivilizando la guerra. Porque la Primera Guerra Mundial, aparte de que luego número de muertos tuvo... fíjate. No, sí, pero era la forma. O sea, todavía existía aquello de no ametrallar. Pero aún combatían en el campo. Pero La Segunda después ya de bombardeaban la las guerra ciudades. hubo un montón de conflictos que continuaron como continuación de la guerra, por ejemplo, en Checoslovaquia, que es mi tema, ¿no? Y también había un país partido. Y también había los problemas de comunicación de la zona ocupada por Hungría a la zona liberada checa. Por eso, o sea que hay montones de sitios donde puede ocurrir algo similar a Países que se hayan la partido por la solución mitad. era pues 90% como roja, eso con certeza. Ahora, soluciones específicas, Seguro que las había. ahora, Igual que aquí. ¿cómo las reconoces? ¿Alguien las ha detectado? Y además tiene un problema el buzón. Estas piezas tienen un problema gravísimo para el investigador, y es que cuando localizas un sobre está vacío. Porque si no estuviera vacío es dudoso que fuera de verdad. Porque yo tengo una de uno de esos buzones, ¿no? Al Porfirio famoso, que era un embajador o cónsul de México. Está vacía, claro, porque dentro había otra carta. Es decir, el objeto de esto es que tú mandas una carta al cónsul de México, y si consigue llegar, cuando la abre el cónsul de México tiene la auténtica carta. Y solo tiene que sacarla, como puede llevar hasta los sellos. Y si no, pues ya se encargaba el cónsul por el consulado de llevarlo al otro bando. Pero los buenos sobres de buzones los vas a encontrar siempre vacíos. Pero decía que encontrar uno completo es lo de Tutankamón, es decir, pillas uno. Además, y si tienen relite, porque encima hay muchas que no ¿Cómo van a tener relite? relite? Entonces, si no tienen relite, O relite no falso, pueden- porque estás dando el cante de que estás... Entonces, ese es el problema. Entonces, a nivel del investigador... Hablaremos de eso, ¿no? Claro. Un poquito. Bueno, para que todos puedan decir algo de ese tema, vamos a cambiar de tema y vamos a hacerle a Julio una pregunta, a grandes rasgos. ¿Cómo era la organización del correo de campaña? ¿Era igual en los dos bandos? Entonces, esto es realmente complicado. ¿Había alguna diferencia Se importante? diferenció, o sea, ahora, ojo, y sobre todo gracias a las obras, porque aquí hay que marcar los maestros. Es decir, Perdona, Julio, un poco estoy pensando en alguna persona que ha venido aquí que no es ni siquiera periodística. ¿Y qué es correo de campaña? correo de campaña, la definición, pues, de hecho, si buscar un momentito lo tengo aquí escrito. Pero en esencia, el correo de campaña es como se hace sobre todo el enlace entre lo que es el correo ordinario, el correo civil, y el empalme con el correo militar para poder llegar hasta el soldado que está en el frente. Ahí. ¿Y cómo se establece esto? Pues generalmente con puntos de conexión. Entonces se van estableciendo puntos de conexión que encima son variables, porque en función de que los frentes van variando hacia adelante y hacia atrás, hay un punto de conexión en donde la carta civil llega hasta ahí y de ahí ya sigue el tramo militar. Esto coincide con todos los países del mundo en general, y todos lo tienen que hacer igual. El correo, digamos, civil es muy difícil que llegue hasta el frente. Entonces se crean incluso los carteros militares. Está definido, y luego un momento lo busco y al final un momento que haya un hueco, la definición legal. Entonces el correo de campaña difiere del correo ordinario, porque os digo, es un momento en el que ya hay una continuación desde el correo ordinario civil hasta la llegada al frente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso se legisla de aquellas maneras. Puede estar legislado o puede no estarlo. Y de luego además que te llegue, porque el militar profesional llega un momento en que lo que le interesa es que las cartas funcionen. No llegan muchas veces a establecer por escrito
en plena campaña como estás llegando hasta el otro lado. Y además lo que os indico de la movilidad de los frentes. Entonces, claro, ¿dónde estaba la estafeta 98? Pues la estafeta 98 puede tener 6 ubicaciones diferentes a lo largo de la campaña, en función de cómo va avanzando la unidad. Entonces, ¿son las dos organizaciones iguales? Sí, porque este esquema que os cuento es el mismo, pero yo os digo que es mundial, en esencia es mundial, y hablamos de tierra. Ya si te hablas de la Armada, eso ya es la monda cebollera, de dónde, en qué puerto puede estar un barco. Eso ya eso lo te he explicado a otro especialista, porque estoy más especializado en tierra. El bando republicano legisló mucho más, y el correo republicano es como mucho más profesional, o es el bando nacional. Pero en esencia es el mismo, se establecen bases, puntos de recogida colectoras, y pues hay distintas fechas. Realmente el arranque es el mismo. En esta campaña los dos ejércitos desean que sea tarjeta postal, más que solo. El problema es que no tienen capacidad de crear los millones de tarjetas que requiere una campaña en el que está establecido de que cerca de 1 millón de combatientes en cada bando. Imaginaros el volumen de correo, carta diaria, en un sentido y en otro. Entonces, la tarjeta postal no son capaces de hacerlo. Pero quitándome de la orgánica, porque pues por ejemplo os diré, ambos bandos en el primer mes legislan lo que era la auténtica alegría del combatiente, y era el paquetón. Entonces legislaron muy rápido la tarjeta postal y muy rápido el paquetón, porque el paquetón en la guerra de África fue un enorme éxito. Porque yo he visto un texto de un par de cartas y decía una muy simpática, está en los libros de Gómez Guillamón, que decía que es el gran maestro del estudio actual del correo de campaña, decía que esta era una guerra en que los soldados estaban como semipensionistas. El militar me da el fusil y la munición, y de casa viene el paquete con la ropa de abrigo y la comida, en el año 36. Y los dos bandos hacen la legislación del paquetón de la guerra de África. Es una inciso, porque todo eso implicaba ya una tradición familiar. Es decir, el combatiente que estaba en la guerra del 36 era el hijo de uno que había estado en la guerra del 20 en África y sabía cómo funcionaba el paquetón, y que si no había paquetón no había comida. Que el paquetón, además para los que coleccionamos esto, lo vais a encontrar en piezas muy recortadas, porque obviamente nadie conserva el paquetón. Es muy frecuente que haya sellos de peseta bisectados, entonces el coleccionista normal dice esto es un pegote, porque en el bando nacional sobre todo se bisecta el sello de una peseta de Santiago de Compostela, que es un sello precioso bicolor. Entonces dices, este sello es el que está. Bueno, pues sí, tiene muchas posibilidades de que sea, porque la tarifa son 50 céntimos, incluido el certificado. El republicano lo pone a 4 kilos y el nacional hasta 2 kilos. Y con esas medidas era un coste realmente económico para lo que era una carta certificada. Pero me iba a quedar que la principal diferencia que yo he encontrado, y no me la explico, es que el bando nacional dio franquicia postal al combatiente, primero muy amplia y luego ya de verdad al que está en el frente, porque era una barbaridad si te vas a líneas intermedias, fuera como fuera el envío que hiciera, tarjeta postal, carta, y ahí entra lo que decía Germán. Las cartas nacionales no llevan sellos de un militar del frente, no llevan sellos nunca. Y en cambio, en el bando republicano, si enviaban la tarjeta postal de campaña, iba con franquicia, pero si enviaba una carta, tenía que franquearla. Y hay muchísimas más cartas que tarjetas postales, y todas franqueadas. Y no doy crédito, porque es obvio que el soldado de la República sabía perfectamente que el soldado nacional no pagaba 45 céntimos. Y estos tíos no tenían un duro. Que un soldado cobrara, entrará en la leyenda. O sea, tengo muy serias dudas de que hubiera paga. Entonces, ¿cómo van a gastar su poco dinero en la carta? Eso justifica que no hay sellos, porque de pronto se bajaba una compañía al pueblo de al lado y largaba las cartas y el alcalde ponía no hay sellos en la localidad y tamponazo, porque son sus soldados. De todas formas, la pregunta inicial y lo que están hablando aquí es que se tiene que espabilar como fuera, porque si hay una cosa fundamental en una contienda es la moral del combatiente. Sí. Y la moral del combatiente se mantiene a base del correo, de tener noticias de la familia y tal. Eso lo han tenido clarísimo los de un lado y los del otro. Por eso esto había que resolverlo inmediato. Estoy seguro que ningún soldado pagó 45 céntimos, ni uno, por el soldado de la República como Gorro Frigio. Yo creo que les daban las cartas franqueadas. De todas formas, es que había un desequilibrio total. ¿Sabes dónde estaba el desequilibrio que se ve? Tal, cógete las tarifas de correo. A la Argentina, desde la zona republicana hasta 12,50 y 13 pesetas.
Y en el bando Una tarjeta, nacional, una tarjeta, y en el bando nacional seguían hacían el CUPP, ¿no? Y El convenio de unión 30 postal, céntimos. y eran 30 céntimos la carta y se mandaba 30 céntimos a Argentina. Y en cambio por el bando nacional, no sé si había republicano, unas cartas con sellos hasta el carnet de entidad. ¿Qué líneas aéreas le quedaban a la República? Pues yo qué sé, joder, pero vamos, pero que la República era, vamos, la inflación personificada, joder, ¿no? Con respecto al otro lado. Pero O sea que... a medida que avanza la guerra, pero hay un momento que puede estar equilibrada y sigue notando. Yo personalmente he estudiado todas las guerras desde 1700 y pico. Esto solo ocurre en el bando republicano y aquí. Por eso digo que no me lo creo. O sea, estoy casi convencido que las cartas a los soldados se las daban franqueadas. Porque si no se hubiera montado la de la mundial. O sea, es que se hubieran pasado al otro bando la mitad. Tengo 50 céntimos que me ha mandado mi madre. A veces lo ve. Contiene un cigarro, joder. Sí. Hay cartas que contienen un cigarro y va el soldado a mandar 45 céntimos de peseta por una carta. Un tío que escribía todos los días. Entonces, en la guerra de África, por ejemplo, en Cuba, les daban los sobres con el puño ya puesto. Y luego el soldado, si se lo daba a su compañía, corría, pero si lo dejaba en cualquier pueblo de Cuba, también corría y llegaba hasta aquí, que valía así. Entonces no me puedo creer, pero nadie ha encontrado todavía ese documento oficial que dijera que los soldados recibirían 20 sellos al mes o 10 sellos al mes. Pero ¿sabes dónde Pues tantos funcionó? franqueados, ¿Sabes dónde funcionó bien? Pero muy bien, fue en el Frente del Norte. O sea, eso de Asturias y León, ¿no? Eso sí, el sello de recargo de 5 céntimos lo pegaba todo Cristo, o sea, los combatientes y lo otro. Pero los combatientes no franqueaban. O sea, la familia que escribía al frente franqueaba. Sí, pero el combatiente nunca puso un sello. O sea, todas las tarjetas y cartas del frente a la familia, solamente el sello de 5 céntimos del recargo obligatorio. O sea, que ahí sí lo aplicaron. Sí, por frente, pero también puede que es que acabó muy pronto, que como el Frente del Norte acabó en 37, sí, eso pues fue... entonces todavía debía tener dinero. Luego, Pero como no debía tener dinero, ahí es donde se pues debieron de desequilibra la intentar, guerra. ahí es donde se armó la La guerra se empezó desequilibra a subir así en la todo. caída de... ¿no? Después del Frente del Norte cambió toda la Que cosa. pensaban que caería, pero pensaban que eso iba, sobre todo Asturias, iba a durar años en la resistencia y la República nunca pensó que se le iba a ir. Bueno, lo que pasa es que El los Frente mandos, Norte eso lo en cuenta 3 muy bien meses. Germán en Bueno, su libro El Consejo La anarquía era total. Los mandos se pasan Y eso es el directamente desequilibrio, porque ya el bando a los nacional se sublevados. centra entero O sea, los con que un eran único frente y en ya le da. principio fieles, que el día anterior estaban diciendo que eran adictos y fieles a la República, y al día siguiente se desactivó. Pero esto analizarlo cuando Bueno, hablemos... la mayor tomadura de pelo es como se quitaron desde Asturias. No sé si lo habéis oído, desde Oviedo organizaron unos trenes para que fueran a ayudar a Madrid, ¿no? Y montaban a todos los republicanos. Según llegaron a Burgos, que era zona nacional, los desarmaron porque encima les habían dado armas inservibles. O sea, iba a contar y decían, no funcionan los fusiles, no funciona nada. O sea, que se los barrieron, mandaron a todo el paquete de cosas. Por eso Oviedo aguantó bueno, aguantó el año entero, ¿no? Hasta que los liberaron, ¿no? O sea, entonces ahí, pues evidentemente la anarquía tiene sus inconvenientes. Eso de que mandan todos y todos son hay jefes y no hay todas las cosas, que es muy bonito decirlo, pero resulta que en algunos campos, pues evidentemente no. Ahora en el correo, pues no, yo creo que el correo, la jerarquía se mantuvo. O sea, porque además es que todo el correo, todos los carteros, eso también lo debéis saber, estaban militarizados. O sea, en cuanto llega la guerra, cualquier se equivalente a cabo, sargento, teniente, o sea, según el cargo civil que tuvieran, les adjudicaban inmediatamente un rango militar, ¿no? O sea, en fin, no quiero... La militarización de la industria es clave. Se mantuvo, al menos que yo sepa, hasta el año 75, sobre todo los aeronáuticos que erais todos militares. Yo fui comandante. Pero en los 70 se Yo tuve que volvieron preparar los carteros y se les difundió carnet con militares en los 70. Justo antes de la muerte de Franco se volvió a militarizar el cuerpo de correo. Mi padre recibió su carnet con su cargo militar. Por algún conflicto, alguna huelga debería haber y fue como... Estaba empezando una previsoria. Yo trabajaba en FEMSA, Fábrica Española de Magnetos, que es una empresa militarizada. Allí había un funcionario del Ministerio del Ejército, que esto era la defensa, que tenía un armario blindado donde estaban todas las etiquetas del nombre y el cargo de todos los que estábamos ahí trabajando. A mí me enseñaron la mía y ponía Comandante Rodríguez. Bueno, eso que comenta Germán lo traía apuntado, por ejemplo, el bando nacional, el 13 de agosto del 37, creó la Brigada Postal Móvil, la gran unidad que tenemos constante. Fijaos que pasa un año, hasta hace un año como pudieran los militares.
Y es muy simpático porque, y eso todavía no es el cabo que llega al frente, la parte de correos llegando al final de la zona estable, y por ley se nombró, estaba constituido por 50 empleados de correos, voluntarios, solteros, que tendrían consideración de oficiales. Y el otro bando hace la misma estableciendo, ya un poquito más adelante, un vehículo, salen fotos muy bonitas, e incluso hay brigadistas famosos que forman parte de esto, brigadistas de estos internacionales que, pues, que los ha fotografiado GAPA y algunos. Y la unidad estándar de ellos estaba constituido por un funcionario técnico, que era un profesional de correos civil, con un subalterno, que era un cartero militar, que sería un suboficial, y un chofer. Y esa era una unidad que era ya la que llegaba el enlace entre la civil y la militar. Y por desgracia, pues lo que es la maldad en la verdad, estos eran carne de cañón. Es decir, tanto en un bando como en otro, las mortandades de los carteros, porque si podían un francotirador darle en toda la cabeza a un cartero, no dudaba y tiraban ahí por el doble daño moral que lo que comentaba alguno otro, que hacía en que no llegase. Muy bien, vamos a seguir otro poquito, a cambiar otra cosa, porque como veis, daría para tanto hablar sobre esto que podríamos estar aquí todo el día. Y bastan unos botones de muestra. Pequeño comentario. Todo el auditorio habrá observado el entusiasmo de esta mesa. Entonces, quiere decir que el ciclo va a ser cojonudo. Eso esperamos. Vamos a preguntarle a Juan Enrique Paje, ya que ha sacado Julio el tema de los brigadistas, ¿cómo se organizaba el correo de los brigadistas internacionales? ¿Desde qué fechas exactamente empezaron a entrar en España? Y la organización que creo yo, que fue algo posterior ya en Albacete. Yo tengo notas porque mi memoria ya está en la. Yo diría que las brigadas son el grano en el trasero de la temática de la guerra civil. Es decir, la cosa más extraordinaria que uno se pueda imaginar, ¿no? No tanto la dificultad como por el lío, ¿no? Entonces, las brigadas jamás usaron el correo civil. Toda su organización es propia. Entonces, bueno, empieza en Albacete, en la base de Albacete, y ya desde muy al principio el señor Longo, que era el jefe de la organización, dice cosas, yo he cogido unas cuantas. Hablando en general de la organización de las brigadas, esto es muy al principio, dice, la tarea no es fácil, debemos tratar con miles de hombres diversos entre sí, por su temperamento, costumbres, actitudes y orientación política. Pero uno se imagina el contexto de un conjunto de personas que son de más de 40 nacionalidades y que además son, bueno, hay chinos en las brigadas internacionales, hay 4 chinos aquí, 2 andorranos reconocidos como andorranos. Eso es en las fechas típicas de octubre, finales de octubre del 36, donde se emite un primer documento que dice: a partir de hoy todo el correo dirigido por los hombres de la Brigada a España y al extranjero se centralizará por los burgomestres de los batallones, que los dirigirán al Estado Mayor de la Brigada, que se encargará del envío. Es decir, nada por día civil. Número. Añade el señor Longo, dice, otro servicio de gran importancia es la censura. Dice, para la censura necesitamos, dice, para este departamento se requieren varios políglotas, capaces de comprender cuando menos 40 idiomas, en los que se redactan las cartas que llegan a los voluntarios o que se escriben. Es decir, se imagina uno ya la situación a nivel correo, que significa, pues bueno, esto hay que leerlo y ver qué dicen, y cada uno lee. Hay muchísimas publicaciones de brigadas hechas in situ en el momento, y las hay, pues, no sé, en indio, en chino, en japonés, en árabe, en hebreo, es el otro lado, pero publicaciones como el Voluntario de la Libertad, el periódico habitual, ¿no? Entonces uno se imagina el lío que significa eso. Estamos hablando de octubre del 36 aproximadamente, ¿no? En noviembre empiezan a tener un intento de formalizar un poco más aquello que era claramente un caos. Y entonces en noviembre hay una orden que dice que todos los servicios de correo de las brigadas y unidades internacionales de la base se centralizan en un servicio especial
adherido al Estado Mayor con el nombre de Service General de Courrier des Brigades, en francés, que era el idioma legal, ¿no? Que después fue el Servicio Central de Correos, los célebres SCC, que son los matasellos más conocidos. ¿Sí? Entonces, los primeros intentos de organizarse es finales del 36, dentro de una situación absolutamente caótica, que dentro de las brigadas era más caótica de lo estándar, digamos. ¿Qué intentan hacer? ¿Cómo intentan planificar? Pues el objetivo número uno era que nadie sepa que estáis aquí. Es decir, que hay que procurar, de hecho es procurar, pues nadie hace caso, casi nadie. No se pueden franquear las cartas, no se puede usar ninguna dirección, excepto un estándar que se inventa, el de Plaza del Altozano de Albacete. Y de Barcelona también ponían Plaza del Altozano. Sí, en todas partes eran. Y las siglas estas inventadas también, números y letras, que pretendían decir la unidad donde está el soldado. Que, por cierto, a estas alturas todavía ni siquiera está clarificada qué significa cada una, ¿no? O sea, hay un montón que no se sabe de qué tiene. Pero eso también es que funciona, que solamente 2 o 3 países reconocían sin declararos apátridas ni desertores a los participantes de las brigadas, que no podían escribir a su casa porque es como llevar una carta a la familia a la escabechaba. Claro, o sea, entonces, que no podían estar aquí, joder, ¿no? ¿Algún alemán que pudiera estar en una brigada internacional? No, Hitler la atendía con todo cariño. Sí lo sabía, pero Sí, Por supuesto, hay que mandar la carta a pelo, ¿no? cuando el tema se va estabilizando, se publica esto, que es el fascículo este del Correos Habla, donde dice todo lo que hay que hacer. Y dentro de todo lo que hay que hacer, es importantísimo, es no franquees las cartas. No se pueden franquear, las cartas van al sitio correspondiente y allí se pondrá el franqueo. ¿Se hace caso? Bueno, de aquella manera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que resulta entonces muy difícil combinar el no franqueo y no me pongas marcas de ningún tipo con qué cartas encuentro de brigadas. Y entonces surge una cosa que todos conocéis seguro, es que las cartas de brigadas que se venden son Francia y Checoslovaquia. ¿Por qué? Pues no franquees excepto a Francia y Checoslovaquia, que son considerados países liberales y por tanto que no van a utilizar la información. Entonces, pues las cartas de Checoslovaquia son abundantes, muy abundantes, entre otras cosas además, porque checos hubo entre 3 y 4.000, es decir, muchos, y las francesas, pues obviamente, son los que iniciaron todo el proceso. Los brigadistas venían de toda esa zona. Entonces, bueno, ahora, algún detalle más, para no enrollarme mucho. No hay que olvidarse que se declara la franquicia. Es decir, todo esto viene acompañado con que hay una orden que dice que las cartas circularán en franquicia de los brigadistas. Con lo cual, uno dice, vamos a ver, ¿por qué aparecen sellos en las cartas de Checoslovaquia si van en franquicia? Además, el señor no tenía dinero, lo tenía para otros menesteres, ¿no? Bueno, pues es que el dinero lo ponía el gobierno y los sellos los ponía el gobierno. Es más, el franquígrafo de Valencia, porque las cartas van de cualquier sitio a Albacete. En Albacete se censuran y las mandan a Valencia, y en Valencia las franquean. El franquígrafo era gratis, evidentemente, por eso hay tanto en Valencia. Pasaban por la máquina y tirillas. En principio no valía nada. Entonces, funciona así, los sellos son muchas veces adornos, o son viñetas de apoyo a los internacionales o cosas así, pero allí pagar no pagaban, ¿no? Abundando lo de Rodríguez, franquígrafo es el franqueo mecánico, es una cosa colorada, pero hay gente que el franquígrafo no sabe qué es el franqueo mecánico, ¿no? Entonces, bueno. Quiere decir una singularidad, perdona, para contextualizar lo que dice Paje, que es interesantísimo. Esta gente fueron los únicos soldados en campaña que ha habido que han tenido franquicia internacional. Nunca en ninguna otra contienda ha habido franquicia internacional, ni en España ni fuera de ella.
O sea, esto era que pues algo, cuando venía un destacamento en el extranjero de un país, ¿no? Pero un republicano o un nacional aquí no podían mandar una carta a Portugal que franquicia. Esto es cuenta, aparte de que esto es verdad y es en todas las guerras, y a ver las islas, porque esto es España y como hablamos, porque aquí lo que perdemos son los volúmenes. Es decir, 2 millones de combatientes entre los dos bandos, a carta diaria, eso es lo que emiten ellos. Pero esto no es único. Es decir, la madre, la novia, los amigos de cada uno de estos 2 millones, si pueden, le escriben también. Con lo cual, 2 millones de cartas de un sentido y 5 o 6 diarias del otro. Y ahora mirar cuántas cartas tenemos cada uno en nuestra casa de la guerra. Dice, joder, si tengo 300. Es que ese correo, como es personal, desaparece. Nosotros vivimos del correo comercial, de la ferretería o de los hueveros en Madrid en el siglo XIX. No, las cartas personales se conservan como cuentagotas. Y ya las cartas tan sentimentales, hablamos de la persona en general, y ya la personal, de verdad, de un soldado a su madre o de un soldado a su novia, y esas cartas no llegan casi nunca al coleccionismo, y si llegan es sin contenido. Muchísimas familias, al ir en los nacionales entrando en poblaciones, destruían toda la documentación que tenían, pensando en la represión. Pero has dicho una cosa con Enrique que ata con los míos, o sea, seguimos en la duda, es decir, igual que esas cartas de unos tíos con franquicia aparecen forradas en sellos y que incluso coinciden con la tarifa para ir a Checoslovaquia, ¿cómo no van a hacer lo mismo con el soldado de la brigada española que combate cara a cara con la... o sea, punto, republicana? O sea, que la brigada internacional resulta que tiene franquicia y la brigada española de al lado no. Insisto en que en algún momento encontraremos... en cuenta que eran sistemas disjuntos, pero no crearían Malababa, pero... Malababa que en esa época la resuelven a tiros, porque hemos armado a los dos. Es decir, no, o sea, sé que tenemos que encontrar antes o después algo que el bando republicano pegaba las cartas, los sellos en la retaguardia, o en las estafetas, o en las ECCs que organizan, en algún lado. No puede ser que un combatiente de la Brigada 31 franquee sus sellos pagando y el de la Brigada 32 no. No puede ser, porque se llevan coño. Lo que pasa es que no lo hemos encontrado. Me quedaban un par de ideas, ¿no? Se traslada la base de Albacete a Barcelona y entonces se empieza a franquear con el franqueado nacional de Barcelona. Es el más raro, pero bueno. 2 ideas más, que es, hay un sistema de censura en Madrid, una sucursal, que es excepcional completamente y que además provoca un encontronazo con los comunistas, porque ¿quién los controla? Y un apunte sobre la dificultad de las cartas, por qué una brigada vale 100 euros como mínimo y hay precios astronómicos. Pues la destrucción de cartas fue enorme. Las de Checoslovaquia en concreto, ¿por qué estaban los checos aquí? Porque estaba Hitler aquí, claro. Entonces había una situación en la cual los brigadistas que se fueron y dejaron aquí correspondencia, se la dejaron a personas que tenían que destruirla por la cuenta que le tenían. O sea, no podías tener una carta. Y los checos que se fueron no podían llevarse su correspondencia por la misma razón, porque les declaraban, 90% eran comunistas, obviamente, les declaraban ante el régimen alemán, que estaba entonces ocupando Checoslovaquia, como personas peligrosas. Añádele a eso que además luego hubo unas cuantas purgas dentro del propio sistema y hacen que las brigadas sean caras. Pero no porque no hubo muchas, sino porque es como, no sé. Pero algo debió fallar ahí, porque en Checoslovaquia es que las tienen a miles. O sea, tú vas a Checoslovaquia y es que no se acaba nunca. Cartas de brigadas internacionales. Lo he dicho antes, yo no colecciono brigadas. Pues yo te lo digo. Pero he traído, yo calculo que he traído 300. No tengo ni una. Yo calculo que he traído 300 cartas de brigadas de Checoslovaquia y Hungría durante 25 años. Pues multiplica por 100 y prácticamente todas ellas para Manolo Vázquez, que es un gran amigo. Pues todavía vas a Checoslovaquia y siguen teniendo cartas. O sea, no se acaba nunca. Ahora mismo tengo una
En el día de Milei comprar. y los de Checoslovaquia siguen sacando cartas de brigadas internacionales a Checoslovaquia, pero como también de 10 a 1 con Francia, pero hay muchísimas más. En Francia son más raras, Francia son buenas, ¿no? Porque no hay tantas, o sea, eso te lo digo. Yo sé que coleccionabas brigadas internacionales. ¿Tú No, yo colecciono checos en las brigadas internacionales. Colecciono Checoslovaquia. Checoslovaquia bueno, además es que había hasta filatélicos, porque existe hasta cartas franqueadas con la sede de Goya y de Colón. O sea, no has visto ninguno franqueo con sellos de Colón, ¿no? En las brigadas internacionales a Checoslovaquia. O sea que... Un último comentario es que hay prefilatelia de brigadas. Es decir, antes de que se formasen las brigadas o combatientes que no se incorporaron nunca a las brigadas, tienen también su correspondencia. Hay gente que no era brigadista y después lo fue, y hay que identificarle tal. O sea, hay un montón de cosas donde mirar y un montón de sitios para estudiar, porque hay mucha información. O sea, que es un tema... Extranjeros en brigadas españolas, vamos a decir, ¿no? Sí. Lo que quieres decir es... Extranjeros en unidades militares españolas, puras españolas. eso es, que después continuaron o no. Hubo gente que no se incorporó a las brigadas porque las brigadas eran esencialmente comunistas. Y entonces, pues la gente común y CNT y tal, pues tenían sus aquellos y siguieron en unidades. ¿Son brigadistas? No. ¿Son combatientes extranjeros? Sí. Incluso llegaron a ser brigadistas. Pues sí. Hay ahí una variable muy grande. Bueno, perdonad si me... Gracias, muy bien, muy interesante, muy interesante. A esto también habría que añadir una cosa, que antes de dar paso a la censura de Alejandro Gracia, que nos hablará de ello también un poco, habría que añadir la cantidad de intelectuales que había en las brigadas internacionales, gente de primerísimo nivel que se afiliaron a estas brigadas y estuvieron luchando por la República. También es muy interesante históricamente, me parece a mí. Pues yo sí llego a hablar el día que me toca. Deportistas, que fueron los Juegos de la Olimpiada Frustrada de julio del 36, que fue cuando pescó justo el lanzamiento, cuando esos que se quedaron. O sea, hubo mucha gente que por eso no estaba asignada en ningún sitio, porque las brigadas internacionales se crearon después. Hasta que no se agruparon esa gente empezó a pegar tiros desde el primer día. Se fue a pegar tiros desde el primer día. A las columnas. Sí. Como veis, cada uno de los temas que estamos hablando daría lugar no para una, sino para muchas conferencias o para muchas tertulias. Pero vamos a dar paso ya por último a Alejandro Gracia, que él va a trabajar en estas fechas, en el mes de octubre, las censuras militares, fundamentalmente de la zona nacional, pero nos va a hablar un poco de qué eran las censuras. Sí. Adelante. Bueno, lo primero, que me ha gustado que haya habido dos intervenciones sacando nuevos temas, porque también es el objeto de la mesa redonda. Es decir, que cualquier tema que os ocurra a vosotros, que puede resultar interesante, que no está recogido en lo que de entrada se le ha ocurrido a Raimundo o que ha ido saliendo aquí, pues es bueno aportarlo para sacar un tema, porque se trata de tener una visión desde todos los ángulos. Perdón, sí. Pues es que tan oportuno lo que acabo de decir, como que se está filmando y luego la gente va a verlo por internet, que se apunte. Ah, claro, por supuesto. Las sugerencias las emitimos en la página web, las emitimos por todas partes, y lo que se trata es eso, de dar una visión lo más exacta posible desde el punto de vista nuestro, de filatélico, que muchas veces aclara cosas que ni los mismos historiadores tienen que recurrir en muchas ocasiones a cartas de particulares para explicar cosas. Esto ha sido así, no ahora, toda la vida. Entonces, quiero decir que es algo muy importante. Bueno, yendo a lo mío por no irme por las ramas, el tema de la censura pues es un tema pues apasionante, porque la censura existe desde que existen las comunicaciones. O sea, así de claro. Durante las monarquías europeas se acuñó un término francés. El francés era el idioma, por eso se ha hablado antes también, lo que hablaban todos mis compañeros, siempre la referencia en francés, porque era el idioma, digamos, oficial de la Europa tradicional. Los rusos hablaban francés antes de 1917, no los pobres mujiks, pero los que eran ilustrados hablaban francés. Entonces era como el idioma oficial europeo que sustituyó de alguna manera al latín, y dentro del correo pues también era el idioma oficial, así se adoptó cuando se hizo la unión postal.
de ahí las continuas diferencias. Y se acuñó un término que era el cabinet noir, que utilizaban las monarquías europeas, que eran los gabinetes que se encargaban de leer las cartas que todo Cristo escribía al extranjero y las que recibía del extranjero. Así de claro. Con el agravante de que en este gabinete tenían, como antes se lacraban las cartas, pues tenían las copias de los lacradores, pero claro, el lacre hay que quitarle. Y luego hay que volverle a poner, el lacre es súper frágil, se rompía. Entonces tenían otro puño, falso por supuesto, para volverlo a poner. Y donde también se daba información falsa, porque la censura no es solo que no se enteren los X de lo que se está cociendo aquí para que se hagan una idea, nos puedan hacer daño, sino también le informo mal para que los señores se crean que estamos aquí, que tenemos 2 soldados medio borrachos y tenemos 27 regimientos y nos vengan a atacar y vamos a por ellos. Entonces el cabinet noir existía y se denominaba así en todas las monarquías europeas, y era sabido. Lo de las comunicaciones, que es algo privado y que no se puede violar, pues es algo que se empieza a decir a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes, para nada. Por eso las comunicaciones eran de una determinada manera, pero que al mensajero le interceptaban, al Miguel Strogoff de turno, el correo del PAC, le interceptaban y leían el mensaje o se lo cambiaban o censuraban lo que no querían que se enterase bien. De hecho, este inciso, yéndonos a la parte de guerra civil, pues en los primeros momentos de la sublevación, tanto en una parte como en la otra, esto no lo tenían previsto. Es decir, Mola, cuando escribió todo el mecanismo de desarrollo del glorioso alzamiento, antes, por supuesto, o sea, de espontáneo nada, esto estaba planeado desde mucho tiempo antes y dicho a los mandos de la República, en que lo hicieron ni puñetero caso, pues no planeó el tema de la censura, no se le ocurrió, o al menos yo lo desconozco. Y en la parte republicana, pues es algo que surgió, de repente unos señores se alzan en armas. ¿Qué ocurre? Pues que espontáneamente se empieza a censurar. De forma autónoma, pues en la parte republicana los propios funcionarios de correo dicen que aquí se ha producido un alzamiento, vamos a ver aquí, a parar esto, a ver qué pasa, que no salgan sobre todo hacia el extranjero o hacia otros puntos donde estaban los sublevados, que no partan noticias, que no les digan cosas de tal y viceversa. Entonces todavía no tienen marca, se empiezan a censurar, saltándose por supuesto el artículo 32 de la Constitución Española por la parte republicana, sin organizar ningún tipo de legislación ni nada que amparase esto, que en la primera semana vale, pero luego ya siguieron igual y hasta mucho después, hasta me parece que fue en agosto, lo tengo por ahí apuntado, pero bueno, las fechas a mí me parecen tan importantes, ya las diré el día de la charla, no sale una disposición sobre los paquetes postales, los paquetes al combatiente. Y en la parte sublevada lo mismo, es decir, se hace a las bravas. Aquí hay que censurar y se censura. Fuerza mayor y la Constitución para allá. Hay las censuras, igual que se hacía la censura, se hacía la forma de burlar la censura. Entonces había muchos mecanismos, que luego había circulares internas de los militares, porque la censura se organiza inmediatamente. La primera parte es espontánea, pero luego viene una organización totalmente militar por parte de los dos bandos que se encarga de alguna manera de organizar el caos. En la parte republicana, la censura interior, se adueñan de ella todos los partidos políticos, asociaciones, sindicatos, de todo pelaje, y en la parte militar republicana sobre todo se hace a través de los comisarios políticos, que los comisarios políticos en su gran mayoría estaban tomados por el Partido Comunista. Entonces así es como se organiza la censura. Luego, un poquito más adelante, en la parte republicana se centraliza la censura internacional, y en la parte nacional también se organiza, o sea, se centraliza la censura internacional. La censura interior sigue en manos, por un lado,
de los sindicatos, partidos, asociaciones, y en la parte sublevada, pues Falange, digamos que el espejo del uno y el otro lado. Se empiezan a aparecer marcas que muchas veces no sabes si son marcas de censuras, si no lo son, etcétera, etcétera, porque son de las cosas más dispares que nos podamos imaginar y que hay muchos ejemplos. Las primeras marcas como tal, por cierto, la palabra censura, la primera vez que aparece es en un opúsculo que se le manda a Juan de Austria, o sea, fijaros si nos estamos remontando en él, diciendo que han detectado que las cartas que él escribe están siendo censuradas y las que él recibe también, o sea que estamos hablando de mucho tiempo, con volver un poco a la Gabinete Noir. Pues las primeras marcas de censura que se conocen como tales, o cartas censuradas, en la parte, lo estaba apuntado porque eso no me acordaba, en la parte de la República son en Barcelona, Gijón, en Madrid, en Valencia, y en la parte de los sublevados, esto es en agosto del 36, porque en julio no hay ninguna marca. Las primeras que aparecen son de agosto del 36, aparecen en Melilla, lógico, en Segangán y en Segovia. O sea, son las primeras marcas que aparecen en agosto del 36. La jurisdicción, ya digo que era en la parte de la República, era militar, lo siguió siendo con la ayuda de estas organizaciones pseudo-civiles, pseudo-militares, pseudo-partidos políticos, hasta que se termina la guerra, por pérdida de la misma, y en la parte nacional, en el año 39, saca un decreto el gobierno, porque ya digo que aquí no había leyes, era todo mediante decretos, donde el correo interior, en vez de ser militar, pasa a ser civil y empieza a aparecer en los sobres las censuras gubernativas, en vez de censura militar. Y el correo hacia el extranjero sigue siendo censura militar, porque la controlan. Independientemente de esto, tanto en uno como en otro sitio hay listados. Es decir, que la carta del tío Paquillo de no sé dónde, que todo el mundo sabía que era afín al régimen que fuese, pues posiblemente le ponían la marca, pero no se abría, porque no se abría sistemáticamente todo el correo. Ahora, la del tío José, vamos, esa la miraban, pero absolutamente con lupa. Y lo mismo los remitentes como los que emitían. En muchos sitios, por ejemplo en Asturias y León, obligaron a echar las cartas, lo que no eran postales, las echaban abiertas al correo, para no tener que molestarse en poner el vapor de agua, en abrirla, o en romperlas y poner luego la faja que se ponía para que el sobre fuese íntegro, no se saliese el contenido, le ponían una faja en la censura pegada, que ponía censura militar, censura gubernativa. Esto desde la Primera Guerra Mundial y desde antes se hacía así. Y yo no sé qué más os podía contar de la censura, la verdad es que es un tema pues muy importante. Pues Alejo, pasamos ahora dentro de un poquito a la pregunta, pero venga. Antes queríamos agradecer al director de la casa del Museo de la Casa de la Moneda, que está aquí con nosotros, don Rafael Feria, que y darle las gracias además por acogernos tantas veces que nos acoge. Si quiere decir algunas palabras, pues adelante. Si quiere... Puedo decir que, bueno, yo oficialmente no estoy porque estoy conciliando. He venido con el Pelayete, mi mujer está dando una conferencia en Atenas. Y bueno, agradecer a todos ustedes, a todos vosotros. Toda la censura es un tema muy interesante. Te comentaba, Eugenio, que no sé yo si hoy en día con la ley de memoria histórica en la mano, si esta conferencia tengo que suspenderla. Y no es chiste. No es chiste. No, el tema... En fin, bueno, en cualquier caso, agradecer a todos vosotros vuestra presencia en el museo. El museo se supone que es un centro de investigación, es un centro de conservación del patrimonio histórico-artístico, filatélico-numismático, artes plásticas, etcétera, público, y por tanto es un lugar lógico de encuentro de aquellas personas afines a las materias que aquí manejamos. La verdad es que nuestra colección filatélica, como sabéis, es una colección inmensa, pero entre comillas no la valoramos tanto como el Museo Postal y Telegráfico, porque nosotros la tenemos, primero porque aquí la fabricamos desde 1850 los sellos de correos, pero no tenemos la colección desde el punto de vista postal, es decir, es el objeto, su fabricación, su historia como objeto, pero la verdad es que en su funcionalidad aquí se estudia menos, pues está el Museo Postal y Telegráfico como es lógico. En cualquier caso, aquellos que habéis investigado temas diversos
o en paralelo al mundo del sello, los timbres, etc., ¿no? Los timbres móviles o no móviles, el papel sellado, etcétera, etcétera, pues sabéis que el museo está abierto a la atención de cualquier ciudadano que, hombre, un ciudadano razonable, ¿no? Que no intente destruir las pruebas históricas, ¿no? Para cambiar la historia que está tan de moda. La mayoría de los que investigáis temas atléticos habéis pasado por aquí alguna vez y como siempre estaremos encantadísimos, ahora que además somos miembros de honor de la Real Academia, para presumir de ello, ¿no? Claro.